Vamos a hablar de tipos de duelo y en esto vamos a abarcar tres tipos de duelo, iniciando primero con el duelo normal. Duelo normal. ¿A qué llamamos un duelo normal? Pues está clarito, ¿no? O sea, cuando tú tratas de transmitir algo o compartir algún conocimiento, siempre me gustan con palabras sencillas, Rafa. Pero un duelo normal es un proceso que se tiene ante cualquier pérdida, incluso sea una mascota, incluso sea, no sé, por ejemplo, los niños cuando están en la etapa de 3 4 años que tú les Ujú. dices, préstale el juguete a tu primito. Y digo, no, es que es mío. Y las mamás ya sabes, ¿verdad? Ay, pero que muy mal. Mijito, por favor. Y ahí tú agarras el juguete y se lo das a otro niño. En ese instante, el niño está teniendo un duelo, Claro. porque es un objeto con apego, o sea, porque es su juguete favorito o con el que más juega, y tú se lo estás literalmente arrebatando para dárselo al otro niño. En ese momento es una pérdida. Obviamente el niño a esa edad está aprendiendo y no va a decir, ah, es que tengo un duelo. Eso es un duelo normal. ¿Por qué lo pongo, por ejemplo? Porque les puedo dar la definición, pero cuando lo ejemplificamos es más fácil de que nosotros identifiquemos Sí, cuando sí. tenemos un duelo normal. Y fíjate que ahorita que hablabas de la infancia, también dentro del duelo normal se encuentra el duelo de las etapas. Cuando el niño deja de ser bebé y se convierte en niño grande, el niño lo asimila como un cambio. Inclusive ahí, si se da de esa manera, no existe el duelo porque el mismo niño es el que ya asimiló que pasó a otra etapa. Pero si el niño en algún momento tiene un hermanito, y de repente empieza el celo porque empieza a ver que lo tratan como bebé, que lo tratan mejor, a veces incluso se dan regresiones, Exacto. donde el niño se comienza a comportar como bebé porque tiene ese duelo de esa pérdida por la atención. Ahí, por ejemplo, lo que hay que hacer es sentarse con el niño, explicarle que es una etapa que ha pasado, ¿no? Y nos vamos luego al duelo de la infancia con la pubertad. Por eso es que a veces los adolescentes pareciera que se ponen de rebeldes, pareciera que nadie los entiende, los papás sobre todo no los entienden, ¿no? Sí. Y es porque están viviendo un duelo de la pérdida de la infancia y no se trata nada más de, ay, se perdió mi infancia, sino de qué cosas tenías cuando eras infante, ¿no? A lo mejor tus papás no te daban tantas responsabilidades, a lo mejor te daban, te hacían más caso, a lo mejor te pasaban muchas cosas y cuando te empiezas a convertir en adolescente ya tienes responsabilidades, ya tienes más carga de tarea, ya tienes que viene el enamoramiento, ¿no? Que si tú, Las que primeras pérdidas. exactamente, las primeras pérdidas. Luego de la adolescencia viene la adultez temprana, ¿no? Y también se pierden ciertas cosas porque ahora nos hacemos más responsables. ¿Qué nos Pero ibas a decir? fíjate, Rafa, esa es precisamente, creo que en estos tiempos, y no me dejarás mentir, tú que eres muy joven, esto también se ha transformado. Antes, por lo regular, la mamá se quedaba en casa y estaba al pendiente, estaba más presente. Ujú. Entonces el papá como que sí, ay, pues sí entra ahí esa parte, bueno, tú estás al cargo de la educación, pero al estar la madre presente, a veces atendía estas etapas y los hijos no, era la pérdida o era el crecimiento, pero pues se sentían acompañados, esta Claro, parte que ya mencionamos. Al día de hoy, por las necesidades económicas, todos sabemos, pues trabaja mamá y papá. Los hijos están al cuidado, ya sea en una guardería o con alguna persona ajena a la familia, pero en casa. Entonces, más también se siente esta pérdida, ausencia que se transforma en pérdida y que el adolescente, infante, no logra comprender y necesita esa ternura, esa atención, esas, pues sí, que mamá o papá estén más conmigo. Y por eso son más complicadas en estos tiempos las adolescencias y por eso también forzamos a veces a que ellos sean maduros y realmente si nos vamos a una etapa biológica, pues cada etapa tiene su edad y tenemos que pasarla para claro. evitar un poco este duelo del que ya estamos hablando. Y por eso entra la queja de los padres, es que han cambiado los hijos del día de hoy y no nos damos cuenta que nosotros no estamos en casa tampoco. Así es, pero como bien decías, pues es un tema ya más social, ¿no? Claro, De la actualidad, que sin embargo volvemos a lo mismo que decíamos hace rato, las redes de apoyo. Ok, a veces no está el papá, pero está la abuelita. uh-huh. A veces no está la mamá, pero está el hermano mayor. Que también ahí a veces entran otros duelos donde el hermano mayor se convierte en mamá o en papá
y termina teniendo un duelo porque no vivió la adolescencia como la tenía que No, vivir, y ¿no? equivocándose de roles o adquiriendo roles, no equivocándose, sino adquiriendo roles que al final, cuando ya él quiera realizar su vida, va a tener un duelo por haber adquirido un rol equivocado. Así es. Y bueno, también está dentro de los duelos normales, bueno, vamos a hablar ahora sí de la pérdida de por ejemplo, una relación de pareja, donde también se vive un duelo, donde vivimos un duelo que puede ser desde la pubertad, cuando pierdes tu primer amor, puede ser en la adolescencia, juventud, en la vida adulta, inclusive en la vida matrimonial, donde se pierde este vínculo con esta persona, este ser querido, y entonces entramos en un proceso de duelo donde empezamos a ver diferentes etapas. Pero, ¿qué nos puedes decir, María Elena, de estos duelos en las parejas? Bueno, mira, como bien lo mencionabas, en la adolescencia, bueno, te das cuenta cuando eres adulto que por qué no es bueno tener novios a tan tempranas Ujú. edades. Porque el duelo de pareja o de separación de pareja, fíjate que, aparte por experiencia, pero en lo que se ha estudiado, un duelo de una pérdida de pareja es más fuerte que un duelo por la muerte del ser querido. Y creo que es muy, muy lógico y muy sencillo. O sea, en la muerte sabes que tu pareja está ahí, digo, ya sea en ceniza, ya sea en el camposanto, pero ya no hay forma de que físicamente te lo vuelvas a De encontrar. volver a generar el vínculo, ¿no? Exacto. Pero en una separación cotidiana de noviazgo, llámese de matrimonio, pues la persona, o sea, lamentablemente sigue viviendo. No, no se crean. Este, pero sí, estos tipos de duelos nos generan inseguridades, Incertidumbre, ¿no? baja autoestima, porque tú tienes a tu novio, vamos a hablar de novio, ya después entramos en lo que es En el el matrimonio. matrimonio, porque sí son, a pesar de que son similares, pues son muy diferentes, porque cuando estamos en el noviazgo, pues también estamos en esa búsqueda de la persona idónea Ujú. para realizar nuestro proyecto de vida. Entonces, como que en algún punto de nuestro inconsciente sabemos que, bueno, pues si no es con esta, puedo terminar en algún momento, pero puede llegar otra persona, a diferencia del matrimonio. Claro. Pero te digo, sí, en un noviazgo es decir, bueno, una rutina que influye mucho, ya sé que viernes, sábado y domingo vamos a salir a la plaza, al cine, o que ya sé que en las mañanas me despierta con un mensaje, o que lo veo en la escuela, o que hay una relación, hay un Claro. apego a esa persona y estamos compartiendo nuestro tiempo, nuestros gustos, actividades. Entonces, los primeros desenamoramientos o las primeras pérdidas por este tipo, no hay una buena relación en la familia y no está mamá para ir a llorar y contarle. O sí le tengo confianza, pero nosotros como papás a veces minimizamos cuando Ujú. nuestros hijos están en esa etapa y llegan, es que fulanita me cortó y yo, ah, ya, hombre, mañana llega Pedro y ya te va a pasar. Y no es cierto, o sea, cada etapa y cada pérdida tiene validez emocional como individuo. Así es. Entonces, en ese momento, yo estoy perdiendo algo, o sea, por favor escúchame, déjame llorar y te voy a platicar 100 veces. Y eso, para que ustedes vayan aprendiendo, el platicarlo, a veces decimos, ay, ahí viene otra vez y me va a contar la misma historia. Pero es un medio, y no me dejarás Ujú. mentir, terapéuticamente el hablarlo, o sea, el hablarlo es escucharnos a Así nosotros. es. Y en ese hablarlo repetidamente vamos descubriendo y vamos sanando. De hecho, es parte de la elaboración, como decías. No puede haber Exacto. una buena elaboración si no se habla, si no se saca. ¿Por qué? Hay unos procesos que existen en el ser humano que nos ayudan a la reflexión. Uno de ellos es la metacognición, que es poder pensar acerca de lo que estamos pensando, que es reflexionar acerca de nuestros pensamientos. Y entonces en una plática, de repente te das cuenta que te llega un insight. Te das cuenta de algo que no habías notado dentro de la plática por lo que la otra persona te está platicando, ¿no? Exacto. En terapia, pues se trata de eso, ¿no? Tú como terapeuta estás haciendo un diálogo socrático con la persona, que es hacerle preguntas para poder hacerle llegar a ciertos cuestionamientos. Aquí aclaro, perdón, Rafa, Ajá. no somos adivinos,
Bueno, yo soy terapeuta, Rafa es psicólogo, No leemos la mente. pero no leemos la mente ni tenemos una bola de cristal, ya, sí, ya sé, no. Aquí es como bien lo mencionas y perdón que haga esta Sí, sí, interrupción, sí, dale. pero para que sepan que ir al psicólogo no es y que vas a ir con una persona y no, no te va a solucionar la vida. Tú, a través de ese proceso terapéutico, mediante las preguntas y los cuestionamientos que el psicólogo te realiza, te conduce Así es. a tus propias decisiones, deducir y conocer lo que estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo. Perdón, Exactamente. Rafa, pero No, no sí, te sí preocupes. quería hacer esta aclaración. Está bien porque es parte de que tenemos que desestigmatizar el hecho de ir a buscar ayuda. Este video pues lo estamos haciendo con la intención de irlo normalizando e ir dando promoción a la prevención y a la salud mental, cada uno de nosotros desde nuestra rama, con la idea de que la gente entienda que no tiene nada de malo que en un momento digas ya no puedo más, necesito a alguien externo que me ayude. La red de apoyo que tengo, por más que tiene buenas intenciones y me quiere apoyar, no está siendo suficiente, no puedo salir adelante, entonces voy con un profesional, ¿verdad? Así es. No vean ustedes como pérdida de tiempo o pérdida de dinero. Es bien sencillo. ¿Te duele una muela? Vas con el odontólogo. O sea, no vas a ir tú con el quiropráctico a que te saque una muela. Entonces, al día de hoy, gracias a Dios, hemos evolucionado en el sentido de aprender a descubrir las enfermedades mentales y no por eso estigmatizar que una enfermedad mental es igual a locura. O sea, eso ya fue en el pasado, al día de hoy nosotros sabemos incluso que muchas de nuestros procesos emocionales, o en este caso como un duelo mal elaborado o mal realizado o no superado, lo somatiza el cuerpo. Así es. En alguna parte siempre nuestro cuerpo va a manifestarse cuando traigamos una carga emocional pues ya excesiva. Así es. ¿Qué te parece si hablamos ahora entonces del duelo en la pareja, para irnos de volada? Sí, ¿verdad? De volada, vámonos. Bueno, ya el duelo en la pareja, como ya les mencionaba, empezamos en etapas tempranas. Al día de hoy, la sociedad ¿no? Ha transformado y hemos visto que el divorcio se ha elevado, la falta de matrimonios, o sea, ya no todos quieren llegar al compromiso como tal, es decir, hablar de un compromiso no solo firmado, sino si tienes alguna creencia ante la creencia que tú tengas. Y nos hemos ido por el lado de que vamos a vivir y si funciona, pues vemos y a veces te estacionas en ese punto de que pues estamos bien así, ¿para qué nos comprometemos más? En este tipo de procesos, si uno de los dos definitivamente ya llegó a la decisión de que con esa persona no va, pues mira, de verdad, a fuerzas, como dicen, ni los Ni los zapatos. Ya zapatos. estamos en la separación, Ujú. estamos en un duelo. Y como les decía ahorita, es más complicado elaborar un duelo por una separación que por una muerte de nuestra pareja, en este caso específico. Porque la persona sigue viviendo, porque si la persona decidió rehacer su vida con otra persona, entonces tú no solo estás ante la pérdida de tu esposo o esposa, sino estás en que él ya tiene otra familia y tú estás en el mismo lugar con hijos, sin hijos, no sé cuál sea el caso específico de cada quien, pero ¿cómo? O sea, la casa se te vino encima y no sabes si llorar, no sabes si reír, enojarte, reclamarle, que casi la mayoría de las personas que nos separamos, que no tenemos un duelo o que no buscamos luego ayuda, caemos en este punto de reclamar, de enojar, que es parte del duelo, pero ahí nos quedamos. Es algo, una separación, un divorcio de verdad es algo muy doloroso, pero no te puedes quedar ahí porque la vida sigue y porque no naciste, se va a oír mal, pero no naciste con esa persona. Compartiste muchos años de tu vida, pero no es indispensable. Ahora, aquí en la separación, aparte de que no busques la ayuda en el momento y que no puedas elaborar el duelo, también entra mucho la codependencia, porque nos enseñaron a que a la mujer era en su casa y atender al marido, o sea, a hacer feliz al esposo, a los hijos, y sí,
Realmente en el servicio tú eres feliz, pero caes a veces en que te pierdes. Te pierdes, Rafa, o sea, porque no me gusta el fútbol, pero al otro sí. No, pues me gusta el fútbol. Y hay una pérdida de la individualidad, ¿no? Exacto, ese punto era el que quería llegar, Rafa, que por querer hacer feliz el otro no entendemos que también hay límites. Y que sí, a mí nada me cuesta un día, un sábado, sentarme a ver un fútbol, o un partido, o básquet, o lo que sea, por poner un ejemplo. Ujú. Pero no, eso no me va a llevar a que a mí y mis cosas, y si a mí me gusta bailar, y si a mí me gusta, no sé, estar leyendo un libro en la santa paz de mi hogar, en mi habitación. Entonces, yo creo que en la separación de pareja es muy importante, más bien antes de llegar al divorcio, sí saber qué quiero yo, qué quiere mi pareja y cómo vamos a negociar. Claro. Cuando se pierde esto es cuando tú ya estás en este duelo. Ahora, nada es irremediable, como ya bien lo mencioné. Con un buen acompañamiento, buscando ayuda, formando tus redes de apoyo, sales de este duelo y sales fortalecida y sales de verdad, te lo digo por experiencia, con un autoconocimiento. Y que ahora yo digo, chino, o sea, si yo antes de casarme hubiera hecho esto, me hubiera conocido, porque a veces, Rafa, llegamos a una relación de pareja sin conocernos. Creemos conocernos y creemos saber, me gusta el color azul, a él también le gusta. Me gusta cambiar la llanta del carro, también a él le gusta. No es eso, o sea, a veces los noviazgos de hoy nos quedamos a veces en una superficialidad y no ahondamos en lo que realmente va a pasar con el tiempo. Y un duelo mal elaborado en la separación, o sea, en la pérdida de una pareja por divorcio, claro, no por la muerte, sí nos va a llevar a enfermedades y a consecuencias en el sistema familiar, que es algo que vamos a tocar también, Ujú. cómo este tipo de duelos no elaborados y este tipo de pérdidas en el sistema familiar va a afectar a los hijos y de qué forma lo afecta. Entonces les digo, una pérdida por un divorcio no es nada que no se pueda remediar siempre y cuando busques la ayuda profesional adecuada y estés consciente que esa relación no da para más y que tú tienes que pasar ese duelo y continuar con tu vida. Bien. Pues como todo, ¿no? Volvemos a lo mismo, que el duelo es una pérdida. Ujú, Seguimos hablando del duelo normal, hablábamos del duelo dentro de la pareja, cuando se da un divorcio. Y también está pues el duelo cuando la pareja muere, ¿no? Que aquí vamos a abarcar la muerte de cualquier ser querido. claro, Hablábamos bien, decías, se pierde una rutina, se pierde una relación, se pierde un vínculo, se pierde a lo mejor hasta los domingos familiares, claro. porque ya no está la mamá o ya no está el papá, que era el centro de la relación. Y entonces son esas pequeñas pérdidas las que hay que ir elaborando dentro del trabajo. Puede ser que esta elaboración se dé dentro de la misma familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene mucha conciencia de lo que está pasando, se comunican bien y la elaboración se lleva a cabo, se queda en un duelo normal y se elabora y se sigue adelante. Está también la pérdida, por ejemplo, por la muerte de una mascota, como Claro. bien decías, donde a veces los padres no entienden por qué los niños se encuentran tan mal, porque dicen, pues si es un pinche perro, o sea, ¿qué tenía de malo, no? Pues sí, pero ese pinche perro, como a lo mejor tú puedes verlo, era el mundo de tu hijo o era una parte Su de la familia. compañero, la Exacto. relación de apego, volvemos a esto. Y muchas veces las mascotas son parte de la familia. Sí. Yo no digo que a lo mejor se compare con que se muere el papá o la mamá, pero hay una afectación en el sistema familiar y lo peor que a veces podemos hacer es cómprale otro. ¿Por qué? Porque estás minimizando la relación y el vínculo que se perdió. Y entonces, Aparte, ahora sí que como dicen, un clavo no saca otro clavo, o sea, nadie reemplaza a nadie. así Todos es. tenemos un lugar específico. Otro tipo de duelo que también hay es el de las cosas. En una clase, en una ocasión, una maestra puso ese ejemplo porque hablaba de cómo en una terapia el papá estaba menospreciando la pérdida de un bolígrafo de su hijo. Pero ese bolígrafo, el papá no sabía que se lo había regalado la mamá, que ya estaba muerta. Entonces, no se trata de las cosas en sí, sino de la representación El simbólica valor.
que las cosas tienen en sí a través del valor, exactamente. Entonces, a lo mejor yo puedo tener la computadora que me regaló mi papá antes de morirse y yo no me quiero desprender de ella porque me recuerda que me la dio mi papá, ¿no? Pues te vas a reír, Rafa, pero en el norte, no sé, muchos de ustedes conocerán que se usa la discar. Ajá. Y ya tú has comido y el disco donde se realiza esto me lo regaló mi papá. Y mi papá al día de hoy, el 13 de noviembre, ya va a cumplir 13 años de fallecido. Y yo me he cambiado de ciudad, de casa, y se me puede quedar lo que sea. Menos Pero el el disco. disco no, entonces es esto, lo que Sí. representa para mí, porque la persona ya no está. Así es, y en algún momento se pierde y te remueve. ¿Por qué? Porque no es el disco, no es el objeto en sí, sino el valor simbólico que le hemos dado. Entonces también ahí se pueden manifestar algunos duelos. Y bueno, vamos a hablar entonces también ahora de lo que es el duelo anticipado, porque ya hablamos del duelo normal. El duelo anticipado se suele dar durante las enfermedades que son largas, ¿no? En algunos casos es muy bueno. Tal vez no cualquiera lo pueda ver de esa manera, pero es bueno cuando hay una enfermedad que te avisa que va a haber una pérdida, porque entonces empiezas a elaborar desde antes de sucedida la pérdida el acontecimiento. Y aquí es donde a veces la familia se reúne, se apoya, se dan apoyo mutuo entre todos, donde la familia entra a suplir las necesidades. A lo mejor el papá era el que mantenía la Ujú. casa, entra algún tío, entra el abuelo o alguien a ayudar, y entonces esos duelos ya no se vuelven tan pesados o tan complicados. Cuando llega la pérdida del ser querido, ya se ha trabajado la tristeza, ya se trabajó la negación, ya se trabajaron otras etapas y lo único que queda es aceptar que la persona ya no está. Y un factor muy importante en muchas ocasiones es la despedida, ¿no? Ojalá todos tuviéramos este tipo de duelos, porque no andaríamos por la vida Bueno, heridos. pues también existe el duelo complicado. ¿Qué ocurre en el duelo complicado o por qué le llamamos así? Cuando el duelo no se elabora de la manera sana en la que pueda transcurrir las etapas y pueda llevarse a cabo la aceptación y volver a entender que nuestra vida va a seguir adelante sin el ser querido, sin la persona si sigue viva y tenemos una relación o sin el objeto que hayamos perdido. Cuando podamos aceptar que nuestra vida sigue y poderle dar un sentido a nuestra vida es cuando podemos decir que el duelo se concretó. Cuando el duelo se vuelve complicado es cuando pasa demasiado tiempo donde esta aceptación no ha llegado y donde los problemas de las etapas se han mantenido por más de 6 meses, un año, 2 años y sobre todo nos llega a causar un problema patológico en alguna de las esferas de nuestra vida. Recordemos, como decíamos hace rato, que somos seres sociales, también somos seres afectivos, tenemos una esfera laboral, tenemos una esfera social, una esfera familiar. Si en alguna de estas esferas nos causa alguna complicación, como veíamos al principio, los síntomas como el insomnio, tener poca energía, comer poco y adelgazar, estos síntomas nos pueden causar problemas en alguna de estas áreas. Cuando se da esto, podemos hablar de un duelo complicado, inclusive de un duelo patológico. Es en esta situación donde sí tenemos que buscar un terapeuta especializado en el área que maneje una terapia específica para el manejo de duelo y pueda también tener en cuenta los trastornos que se puedan dar alrededor de este duelo. Duelo complicado también le podemos llamar porque genera una depresión mayor. Después de 6 meses de tener síntomas de depresión, ya podemos decir que existe el trastorno depresivo mayor y que también hay que trabajarlo a la par. Por eso es que tenemos que ir con un especialista.